Vas con el viento por el espacio abierto. Vienes de mano en mano con nuestros ancestros. Viajas en el tiempo, tejiendo la vida. Saludos a todos nuestros oyentes Semillas 144,000 que se conectan hoy en esta transmisión. Saludos a los hombres que se conectan y que nos siguen desde Estados Unidos, México, Venezuela, Ecuador y toda la Reina del Sur, como lo comprendíamos y lo conocíamos en nuestro segundo capítulo. Hoy nos acompaña en esta mesa de trabajo hombres maravillosos del municipio de Yumbo que han estado investigando temas diversos conforme y con respecto a lo que son espíritu, profecía, sabiduría, inteligencia, pero también nos van a enseñar cómo nosotros podemos restaurar y regenerar nuestro espíritu. Entonces el tema de hoy es maravilloso, Magnolia, que me acompaña hoy en la guía de este capítulo. Este capítulo lo hemos denominado los cuerpos dimensionales y esta es la segunda etapa o el segundo capítulo, la segunda entrega. En esta entrega vamos a comprender qué es el espíritu. Muy interesante porque siempre me he preguntado y he querido tener respuestas sobre mi espíritu, porque el espíritu siempre lo hemos visto no dentro del hombre sino fuera del hombre. Bueno, grandiosa esa respuesta y también grandiosa la respuesta que nos entregaba en nuestro capítulo anterior. En el capítulo anterior hablábamos del cuerpo físico, esa matriz física, esa matriz orgánica que está conformado por nuestras células, pero también aprendimos en nuestro tercer capítulo que se denominaba Mi Eterno Corazón. Ferman nos habló ahí algo muy bonito y muy interesante, unos seres, microseres de vida luz, que nosotros como Semillas 144,000 no comprendíamos, pero a través de estos investigadores que han pasado por este panel de trabajo, por esta mesa de trabajo, hemos empezado a comprender. Gracias a todos nuestros oyentes que se suscribieron a nuestra página en YouTube, a nuestras páginas en Facebook, y gracias a todos por conectarse hoy de nuevo con esta transmisión. Recuerden que estamos transmitiendo todos los sábados 5 p.m. hora Colombia. En nuestra página web, también tenemos página web, ¿sabían, Magnolia, que tenemos página web? Y también tenemos Telegram como Semillas 144,000 y nos pueden contactar en Colombia al número que aparecerá en pantalla. Ya se los estaremos mostrando en el transcurso del programa. Y retomamos de nuevo. Estamos hablando de tres cuerpos o de los cuerpos dimensionales. En la primera oportunidad hablamos del cuerpo físico. Aprendimos que cómo grabábamos ahí o para qué se nos dio ese cuerpo físico. Porque muchas veces ha sido maltratado, marchitado, lo hemos dañado de muchas formas. Y de la forma que más le hemos hecho daño es por inconsciencia, no conocíamos, no comprendíamos qué era lo que pasaba con eso, Magnolia. Maravilloso saber que nosotros tenemos 5 sentidos y que realmente no lo hemos utilizado para dignificar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque ellos nos ayudan a ¿qué? A unificar cuerpo, espíritu y mente, ¿no? Se habló de la mente. Y en donde también nos enseñaron que tenemos darle la importancia que nosotros tenemos que darle a nuestro corazón. Recuerden que Semillas 144,000, los futuros soles, es una tecnociencia espiritual que unifica la ciencia del espíritu a través del conocimiento de las leyes universales, estas leyes que sustentan la creación, la vida, en todo el universo, en todas las latitudes y que han sido traídas por hombres de las estrellas. De muchos tiempos y tenemos demasiada evidencia de que estos hombres de las estrellas han ido trayendo esta sabiduría, esta inteligencia para que esta humanidad de una u otra forma termine de crecer, porque estas semillas que hoy se conectan empiezan a comprender que si utilizan este conocimiento de estas leyes, lo aplican en sus vidas, van a empezar a obtener unos resultados. Hoy en la mesa de trabajo nos acompaña Sol Salazar y Manuel Hidalgo, ambos investigadores de mucho tiempo, más de 10 años, y ellos han hecho una investigación exhaustiva
sobre qué es el espíritu. Bienvenida, Sol. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tienes para compartirnos y qué esperas de esta transmisión? Muy buenas noches a todos nuestros escuchas. En el día de hoy venimos a contarles o a compartirles lo que hemos logrado en nuestras investigaciones, teniendo en cuenta que Jesús es el espíritu de la profecía y Él vino a este planeta a dejarnos un mensaje para que la humanidad tome o reconozca en forma consciente, retome el valor de su espíritu. Entonces, a medida que va transmitiendo este programa, vamos a ir contándoles paso a paso cómo dignificar nuestro espíritu. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a ustedes y un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando desde muchos lugares del mundo. Bueno, como ya saben, mi nombre es Manuel Hidalgo. Soy una persona que me ha gustado investigar los conocimientos internos del hombre. Ya sabemos que tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y tenemos un alma. Entonces hoy nos vamos a enfocar como en la parte espiritual y son muchas cosas que desde mi juventud empecé a investigar e indagar. Entonces hoy vamos a poder compartir mucha información de la que hemos estudiado. Bueno, como te puedes dar cuenta, hoy tenemos dos hombres, bueno, un hombre y una mujer maravillosos y nos vienen a compartir un gran conocimiento. Sol nos va a empezar a dimensionar qué es este espíritu y Manuel me contaba antes de empezar el programa de cómo está conformado y eso me maravilló. Yo no comprendía mucho acerca de cómo está conformado mi espíritu. De hecho, yo siento que muchas de nuestras semillas se conectan y no saben ni siquiera que tenían un espíritu. Hoy, Sol y Manuel nos van a estar compartiendo y dimensionando todas estas inteligencias que están dentro de mí. Cuando yo me doy cuenta en parte de mi investigación que tengo 7 puntos energéticos dentro de mi cuerpo y son unos archivos de memorias que he venido transcurriendo por encarnaciones, que son muchas encarnaciones en las cuales yo he podido conocer referentes sobre el porqué de mi vida, por qué mi forma de ser y quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Entonces, tengo 7 espíritus internos que están conformados en la parte de la columna vertebral. Ahorita vamos a profundizar en ellos. Entonces, es como para ir mirando y dimensionando de qué es que vamos a hablar. Bueno, le recordamos a nuestras semillas 144,000 que se pueden conectar a través de YouTube, se pueden conectar en estas transmisiones a través de Telegram, también nos pueden encontrar en Facebook y también tenemos una página web donde ustedes simplemente colocan semillas 144,000 y ahí aparecen todos nuestros capítulos y vamos a empezar a agregar una recopilación de material que hemos venido adquiriendo a través de estos investigadores que han pasado por esta mesa de trabajo. También los invitamos a que nos acompañen. Vamos a estar compartiendo con ustedes próximamente una preparación, taller espiritual presencial. Y ya les vamos a confirmar dónde van a ser los datos de ese taller. Y eso es muy cerquita aquí. Entonces, Manolia, ¿cómo escuchas esta parte que nos ha entregado Sol y que ya empieza a tornarse muy interesante, ¿no? Sí, me parece muy interesante y más porque ella dice, vamos a recuperar. ¿Qué quiere decir recuperar mi espíritu? Proféticamente que nosotros hemos estado en una continua lucha, en una continua batalla, desde tiempos atrás. Entonces, nosotros nos han ocultado realmente qué significa el espíritu como hombre, digamos, universal, como hombre espiritual. No es como las religiones o las metafísicas o lo que esa invasión que habla el Apocalipsis 7:9, que cayó acá a este planeta, que vino a desconectarnos de nuestro espíritu, a desconectarnos de ese filamento madre del Creador. Entonces ellos vinieron con sus 7 cabezas a intervenir la mente del hombre, a dividir el espíritu, imponiéndoles sus 7 cabezas o los 7 pecados capitales, y desconectándonos de esa genética original que nos han dado nuestros progenitores mayores. Entonces nuestro espíritu está conformado por 7 templos o espíritus de Dios, o como se le conoce en Revelación 2:3,
que son los discos, memorias o espíritus de Dios que van grabando todas las memorias de luz que hemos hecho a través de nuestras encarnaciones, que son como 36,000 aproximadamente. Entonces debemos recuperar esa esencia. No somos la basura que nos han hecho creer. Somos personas inteligentes. Somos personas dignas, universales, preexistentes. Entonces hay que seguir un paso a paso como nos lo vino a dejar Jesús. Y si ustedes leen Apocalipsis o Revelación de 2 al 3, allí nos indica que nosotros como hombres debemos realizar un trabajo interior, un paso a paso en cada uno de nuestros templos, porque cada uno de ellos nos da una enseñanza y un trabajo a seguir, una guía. Sol, entonces, con todo lo que tú me estás diciendo, más que recuperar, yo diría, o sea que yo me tendría que centrar más en mis 7 logosoles que tú estás hablando para yo realmente encontrar mi identidad y mi esencia de espíritu. Bueno, Manuel, espérate. Antes de avanzar, recapitulemos. ¿Por qué? Porque pues yo siento que todo está muy interesante, pero quiero comprender algo de lo que me están entregando hoy este hombre y esta mujer que nos comparten acerca de este tema tan maravilloso. Voy a recapitular lo que he comprendido hasta ahora. ¿Qué quiere decir cuando Manuel nos está hablando que tenemos un espíritu? O sea que esta semilla hoy, semilla 144,000 que se conecta, tiene que comprender qué, o que comprendió a través de lo que llamamos de programa, que tenemos un espíritu. Ya en nuestro capítulo anterior comprendimos que teníamos un cuerpo, que ese cuerpo no simplemente es como vehículo para llevarnos, traernos y ya, o sea, nacer, crecer, reproducirnos y morir, que es mucho más. Y empezamos a comprender todos sus mecanismos que están para grabar y almacenar memorias dentro de mí. Entonces, en nuestro capítulo anterior nos hablaban de los 5 sentidos, de la mente, y sobre todo nos hablan del corazón. En el corazón era mi indicador de cuando yo también estoy en riesgo y cuando no. Cuando también él me dice qué le atino y qué no le atino. Eso es lo que entregábamos y comprendíamos en nuestro capítulo anterior acerca de ese cuerpo y de esa matriz física, de esa célula. Hoy he retomado y he escuchado atentamente sus aportes y escuché a Manuel que me hablaba de que también tengo un espíritu. Yo no lo sabía hasta ahora. Pero entonces empiezo a comprender que mi espíritu, como me dice Sol, está conformado por 7 espíritus, o también se conoce dentro de, citabas tú, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, que se conoce como los 7 templos, o que también creo que lo nombró y lo mencionó en muchos de sus aportes Pablo de Tarso, y habla de 7 iglesias. Y estas iglesias, muchas personas en esta humanidad lo han tomado como creencia que son 7 templos que están por allá en Asia, siendo que existen, pero ustedes hoy lo llevan acá y lo dimensionan acá en el interno, y esto me parece grandioso. ¿Por qué? Porque si revisamos atentamente, Sol, retomando lo que ella ha dicho hasta ahora, nos exhorta a hacer un trabajo, y veo que hacia allá es que le apuntamos, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que tenemos un espíritu, y Manuel nos decía que este espíritu es una acumulación de memorias, ¿no? ¿Cierto, Manuel? Sí, claro, es una acumulación de memorias. Y Sol nos decía que este espíritu está conformado de 7 espíritus. ¿Sí? ¿Es así, Sol? Y vamos comprendiendo. Así es, Alexis. Entonces, y quiero comentarte bueno, no sé si me estoy adelantando, pero es que la emoción no deja. La emoción no, el ansia de que ustedes conozcan de que estamos conformados por 7 logosoles, pero que hay unos en los cuales, o espíritus de Dios, que hay unos en los cuales estamos perdiendo la materia, como se diría acá en el común. Son, empezando que los 7 espíritus de Dios o logosoles, como se conocen en Apocalipsis, o candeleros, o discos memoria, son unos centros energéticos, o es una inteligencia del conocimiento que Jesús dicta a Juan y escribe como Apocalipsis 1, 4, 11. Entonces, tenemos que son 3 inferiores, uno central que es el corazón, que es la balanza fiel, el poderoso cristal de luz, y 3 superiores que son como la parte el resultado del trabajo interior a que se nos está invitando a hacer, porque en los 3 inferiores
somos los que estamos perdiendo digamos, así como la materia hoy en día, ¿no? Entonces nos están dejando, por lo menos el primero se llama Éfeso, el primero inferior es Éfeso, que es el del sexo. Y entonces les hago esta pregunta, o me hago esta pregunta, ¿cómo estamos nosotros actualmente en este templo? ¿Cómo lo estamos llevando? ¿Nos estamos dignificando o nos estamos prostituyendo, digámoslo así? Porque en este templo se adquiere la vida, en este templo se recalca todas las obras como valor energético entre pareja. Bueno, Semilla 144.000. Hoy estamos aprendiendo grandes cosas. Estamos aprendiendo que tenemos un espíritu, el cual debemos empezar a preocuparnos porque no sabíamos que existía, pero ahorita empezamos a entender que está conformado de unos templos. Manuel y Sol nos comparten que se conocen como templos, chakras, logos solares o espíritus de Dios, creo que mencionaste ahora, Sol. Entonces Manuel va a ampliar un poco más sobre cómo está conformado y qué es este espíritu. ¿Cuál es mi espíritu? ¿Qué tengo que saber yo? O qué tienen que saber nuestros oyentes con respecto al espíritu? Bueno, pues primero yo tuve que darme cuenta que tenía un cuerpo físico y que ese cuerpo físico tiene 5 sentidos. ¿Qué hago yo con los 5 sentidos? Grabar información externa y esa información que yo lleve del externo a mi interno. Entonces ahí ya entro yo a conocer mi espíritu. Dentro de mi cuerpo yo tengo, pues ya hablé, 7 vórtices de energía y la información que yo lleve del externo a mi interno es lo que va conformando mi espíritu y eso se va conformando por memorias y esas memorias me van dando una individualidad universal a mí y eso va conformando mi ser, del cual mi ser se va alimentando del alma, porque también hemos tocado el alma, y como yo llevo toda esa información a mi interno y empiezo a conformar mi propio espíritu, mis memorias, y voy conformándome a mí mismo. Pero el cuerpo físico es un vehículo del espíritu, o sea que mi espíritu es el que le dice al cuerpo qué es lo que quiere aprender, qué es lo que quiere hacer, a dónde me quiere llevar. O sea que el cuerpo sencillamente es un vehículo de mi espíritu. Bueno, Manuel, tú hablas de los 5 sentidos. Me parece tan interesante porque, o sea, mis 5 sentidos, y como se habló en el anterior programa, son mis ojos, mis manos, mi boca, mi olfato, ¿sí? Y mi oído. Entonces, si ellos son los que me ayudan a forjar a mí mi espíritu, ¿de qué me tengo que nutrir yo? ¿De qué? Porque hemos nutrido nuestro espíritu, nuestros sentidos de cosas artificiales, pero de cosas naturales, cosas que me enseñan y otras que no me enseñan. Entonces, ¿cuáles verdaderamente me ayudarán a avanzar mi espíritu? Magnolia, muy interesante eso que acabas de decir y muy interesante también cuando Manuel nos compartía que son vórtices. A mí se me viene algo a mi sentir cuando escuchamos la palabra vórtice, porque según mi investigación podemos tener un vórtice de manera ascendente o un vórtice de energía de manera descendente. Y ahora que Magnolia toca esa parte, lo asocio con eso. Entonces, lo que nos quieres decir es que a través de esas memorias que hemos grabado dentro de mi espíritu, durante todas estas encarnaciones o durante muchas encarnaciones, entonces pueden ser memorias de luz o pueden ser memorias oscuras o de tinieblas. Entonces, háblanos un poquito acerca de eso, Manuel. Bueno, voy a poner un ejemplo como para podernos ubicar. Si yo veo películas de acción donde sale una persona matando mucha gente, yo ahí no estoy nutriendo mi espíritu. O si veo una película de miedo, que lo que yo voy a hacer es mantener con miedo, con nervios a toda hora, no puedo salir a la esquina, no puedo ir al patio porque está oscuro, entonces ahí yo no estoy formando mi espíritu, que es la parte descendente. Pero si yo quiero avanzar en mi espíritu, yo me puedo conectar con la naturaleza, puedo abrazar un árbol, puedo abrazar a una mujer embarazada, puedo ir a conectarme con el río, contemplar los pájaros, ahí yo estoy alimentando mi espíritu y ahí me estoy forjando y formando a mí mismo. O sea, Manuel, que en la mañana cuando yo me levanto, que me levanto muy temprano, y ese cantar de los pájaros que para mí es dar vida, porque para mí yo lo siento en mi corazón y me fascina, y mi primer abrir de ojos y mis oídos es ese pájaro que canta
y me da tanta alegría escucharlo, o sea que allí ellos me están ayudando a avanzar mi espíritu. Sí, claro, eso nos ayuda. ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? Porque yo siento una alegría, siento una alegría, yo me conecto con la naturaleza. Al yo comerme una fruta y agradecerle a la naturaleza porque me la está dando, me estoy alimentando y me estoy nutriendo tanto mi cuerpo, pero el que realmente está nutriendo es mi espíritu. Ah, qué maravilloso, porque mira que lo que tú dices, o sea, mi espíritu, pero si mi corazón palpita y si nos hablaron en la anterior que mi corazón es un espíritu, o sea que eso lo estoy sintiendo desde ese espíritu y desde mi corazón que me está ayudando a nutrir mi espíritu. Me da Pues, mucha alegría saber eso. pues claro, porque cuando nosotros sentimos alegría, nosotros sentimos esa emoción, entonces realmente estamos sintiendo desde el corazón. Ese es el sentir. Desde mi corazón yo estoy sintiendo que lo que estoy haciendo está bien hecho. A ver, muchachos, yo trato de comprender porque eso está muy chévere. Y me parece que las semillas nos están compartiendo a través de nuestras redes que empiezan a interesarse mucho más por estos temas y ya nos empiezan a enviar muchos comentarios. Entonces, ustedes hablan de unas emociones, pero tú hablas, haces un referente de que hay unas emociones dañinas, como por ejemplo cuando vemos películas de terror, o cuando estamos sometidos o a estrés o a presiones fuertes, miedo, odio, rabia, ira. Entonces eso daña mi espíritu, porque mi corazón, según lo que entiendo y lo que tú me empiezas a explicar, hace parte de ese espíritu. O sea que también, como lo explicaban en nuestro anterior programa, las personas que estuvieron dándonos este mensaje también, este conocimiento, nos explicaban también que tenemos también unos sentidos más amplios, aparte de los 5 sentidos. Y esos sentidos, uno de ellos nos hablaban del sentir del corazón. Cómo yo empiezo a avivar ese sentir en mi corazón. Y puedo empezar a discernir qué emoción, por ejemplo, en el caso de lo que tú nos estás compartiendo, nutre ese espíritu o aviva ese espíritu y me da alegría, y que por el contrario lo reduce o lo limita. Entonces, Sol nos está hablando ahorita del trabajo que hace cada uno o la energía que cada uno de ellos acumula. Y ella nos hablaba que ellos tienen unos nombres. ¿Cuáles son esos nombres, Sol, de esos espíritus o logos solares? Sol, compártenos más cómo se llaman estos templos, estos logos solares, esos espíritus que tú los llamabas espíritus de Dios que conforman mi espíritu, por favor. Te decía anteriormente que nuestro espíritu o nuestro cuerpo espiritual está conformado por 7 espíritus, que son 3 inferiores y uno central, que es el corazón, la balanza fiel o el poderoso cristal de luz, y 3 superiores. Que cuando vino Jesús y nos revisó como humanidad, nos encontró que íbamos decayendo o estábamos en descenso en los 3 inferiores. ¿Por qué? Porque allí en esos 3 inferiores se mueven emociones, se mueven lujurias, se mueven gulas, y todo eso hacen que el espíritu decaiga, que sea deprimente. No nos ayuda a un ascenso, sino que nos ata. En cambio, si nosotros hacemos ese trabajo o nos exhortan a hacer ese trabajo, en ir dejando todas esas fallas o falencias que la mayoría de la humanidad, por ignorancia, por no conocer las leyes universales de creación, estamos fornicando, o sea, las estamos violando. Por lo menos en Éfeso, que es el centro del deseo sexual, si lo utilizamos de una manera errónea, como se hace actualmente, porque nos han vendido libros con diferentes poses en los cuales violamos los otros logos soles o espíritus de Dios, entonces nos estamos destruyendo. Pero si nosotros utilizamos ese centro energético, como la creación nos lo dice, como esas leyes universales, estamos construyendo y estamos ascendiendo y adquiriendo una inteligencia.
nos está generando vida, una vida espiritual, una vida en la cual nosotros podemos ascender durante los 7 días de creación. Entonces, la misma naturaleza nos da el ejemplo, por ejemplo, o el mismo planeta, ¿no? Porque el sol lo tomamos como el masculino y la tierra el femenino. O sea que allí siempre va a ser el centro energético del sexo, pero con la ley de ella y él, varón y hembra, no como nos lo están mostrando hoy en día o nos lo quieren vender, que no importa que sea hombre con hombre o mujer con mujer o hombre con animal o con objetos, no, tiene que ser la fuerza de él y de ella. Tú nos hablabas ahorita, Manuel, de que esto lo dejó cifrado Juan en el Apocalipsis como una revelación. Y eso que nos explica Sol, tú nos citabas algo ahorita. Cuando el anciano de los días, Jesús el Cristo, le dicta ese ordenamiento y hace esta revisión de esta humanidad, cómo encuentra esos templos. Y específicamente, ahorita Sol estaba tocando Éfeso y nos exhorta a hacer pues una revisión exhaustiva de todos los pensamientos, emociones o memorias que hemos albergado allí en ese templo. Eso es lo que empiezo a dimensionar. ¿Tú nos puedes aclarar, por favor, o ampliar más la dimensión de qué dice exactamente Apocalipsis 2 con respecto al templo de Éfeso? Bueno, ahí él empieza a hablarnos desde la parte sexual, cómo hemos violentado esa luz que se encuentra allí. Por eso se llaman 7 lámparas. En el Apocalipsis habla de 7 lámparas. Entonces, cuando él habla de que la luz que hemos violado, entonces muy claramente en el Apocalipsis dice, escribe el ángel del templo del ser, chakra o Éfeso o sexo, el rey de reyes y señor de señores, que tiene las 7 estrellas, días creadores, en su diestra, de justicia luz, el que anda en medio de los 7 chakras, templos del hombre, candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, sexo, y tu arduo trabajo, y paciencia de encarnaciones, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, y los que se dicen ser apóstoles del Espíritu, y no lo son, y las has hallado mentirosas, muladares, prostituidos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, encarnación y vida, y no has desmayado en tu eternidad. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, unión de pareja espiritual. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y edifícate, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelabro de su lugar. Perderás tu identidad de macho o de hembra, si no te hubieres edificado a ti mismo. Bueno, aquí esto es lo que dice en el Apocalipsis 2. Cuando nosotros violentamos la parte sexual, él dice, les quitaré el candelabro del medio. Quiere decir que mi espíritu pierde la identidad, pierde la luz que está en ese primer disco memoria o chakra o templo. Y al perder su luz, pierde la identidad. Entonces hay hombres que se creen mujeres y hay mujeres que se creen hombres. Entonces allí es donde pierde la identidad y ya, como dice, pierden la entrada al templo. Ahí se pierde todo lo hecho por encarnaciones, ahí se pierde el trabajo y hay una parte donde dice que la muerte segunda, habla de la muerte segunda que es la muerte del espíritu. Porque nosotros tenemos una muerte física que es en el cuerpo, pero tenemos una muerte segunda que es en el espíritu donde perdemos todo lo que hemos recorrido por encarnaciones. Hay un mensajero que viene antes de Jesús, es Juan,
Y Él viene y nos enseña cómo por medio del trabajo, y el trabajo quiere decir conocimiento de las leyes universales, que yo empiezo a hacer un trabajo interior y empiezo a cambiar todo lo negativo que tengo en la parte sexual y empiezo a hacer un ascenso en mi espíritu, empiezo a hacer un trabajo interior y es donde empieza a generarse la vida en mi espíritu, que es la segunda venida de mi Señor anciano de los días. Entonces Sol nos decía que en la parte, nosotros tenemos problemas en los primeros discos memoria, que es los vórtices de abajo. Entonces nosotros al empezar a hacer este cambio empezamos a hacer una resurrección, que fue lo que nos enseñó el Cristo. Debemos empezar a resucitar de nuevo en estos cuerpos para poder que nuestro espíritu empiece a tomar la energía que necesitamos para volver a vivir y poder seguir en nuestro ascenso espiritual. Oh, maravilloso e interesante ese trabajo que nos exhorta a hacer el Apocalipsis 2 en el templo de Éfeso. Siento que lo que tú nos estás explicando es lo mismo que Jesús le explicó a Nicodemo cuando le decía que había que nacer de nuevo. Y Nicodemo, de pronto en ese momento no comprendió lo que Jesús el Cristo, el anciano de los días, le quería transmitir. Y es esa resurrección de que no era de carne, sino que Jesús le dice que es nacer del Espíritu. Porque Nicodemo, pues, dice que cómo hago para volver a entrar en el vientre de mi madre. Y ahí era la comprensión, y siento que la comprensión de la humanidad en estos momentos está ahí. Pero con esto que tú nos explicas, estas semillas, que también son intérpretes, al igual que tú, y siento que también tienen esa capacidad de leer y de investigar y de conectar toda esa información, entonces empiezan a comprender que ahí hay una evaluación, como nos decía Sol, que no hicieron, y que hasta ese momento estábamos reprobando esa evaluación, pero que tenemos una oportunidad. Y al final nos exhortan y nos entregan un gran premio, porque eso es lo que veo ahí, eso es lo que siento allí. Nos entregan un gran premio. Entonces, este premio que nos entregan, que es lo que tú nos estás compartiendo, es la vida eterna, o esa vida que conocemos y que comprendemos, que apenas empezamos a dimensionar, que es una vida netamente espiritual, y hasta ahora desconocida y anulada en este planeta por esta anomalía que nos decía Sol, que aquí en este planeta hay una anomalía, que en otros programas empezamos a comprender, y ya vamos a ir ampliando sobre ese tema. Bueno, me parece muy interesante lo que nos comparte. Hay una inquietud de uno de nuestros oyentes, en donde nos pregunta, bueno, ¿y nosotros qué parejas que trabajamos nuestro primer disco memoria y estamos, como nuestra oyente dice, mi esposo y yo que estamos trabajando y tenemos nuestros hijos, ¿está bien hecho nuestro trabajo? Cuando como pareja tenemos una unión, pero la unión debe ser natural. ¿Para qué nos estamos uniendo o por qué nos estamos uniendo? Entonces nosotros debemos tener claro el por qué vamos a tener una relación de parejas o vamos a compartir energías, que es lo que realmente debemos hacer. Pero si nos unimos mezclados con el trago o hacemos lo que conocemos como el Kama Sutra, ahí no estamos generando lo que realmente nosotros vinimos a hacer como pareja. Nosotros debemos generar vida. En hacer esa unión, lo que nosotros hacemos es generar vida. La continuidad de nuestra vida por medio de mis hijos, mis nietos, y así es que nosotros estamos haciendo el ascenso en nuestro espíritu, porque, como digo, cuando uno desencarna, realmente es lo que se llama cuando, entre comillas, morimos. Nosotros lo que hacemos es desencarnar y volvemos a nacer en un niño nuevo y vamos a seguir nuestro ascenso en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es inmortal. Lo que es mortal es el cuerpo. Entiendo muy bien esa parte y empiezo a comprender que lo que tú nos entregas es que esa semilla nueva, ese hombre que es ese trabajo y que utiliza su disco memoria para su trabajo espiritual y para la luz, para su perfección y para su limpieza,
él continúa dentro de esa encarnación siguiente, o su generación siguiente, puede ser sus hijos, y yo recuerdo muy bien una cita que dice que vuestros hijos serán vuestros jueces. Entonces es decir que este hijo o este ser nuevo que nace puede, a través del trabajo que yo hice previamente, nacer con un espíritu cada vez más libre, cada vez más limpio, con mayor identidad y pertenencia al espíritu, a la luz, a ese principio perfecto, o puede hacerse por el contrario, cada vez a arrojarse un poco más hacia la ignorancia del conocimiento de su propio espíritu y llegar al punto que es lo que tú nos explicas, que es lo que se ha comprendido hasta ahora, que es la segunda muerte, y perder su espíritu. Y en el caso puntual que tú nos compartes, es perder su identidad como ser, ¿no? La identidad que lo determina, que era lo que Sol nos hablaba, que es esa fuerza de él o esa fuerza de ella para gestar la vida. ¿Dónde la vemos manifiesta? En estos días estábamos compartiendo o vimos un avance científico donde pudieron captar el destello de luz que produce la fecundación de un óvulo y un espermatozoide. Y ese es el principio que también Juan lo citó, que decía que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y en él se manifiesta la vida y que la vida era la luz de los hombres. Es mucho más amplio, pero estoy extrayendo fracciones de allí. ¿Para qué? Este principio de él y ella dentro de mí es lo que manifiesta esa vida como luz. Ese es el mismo principio que estamos hechos todos los hombres en todas las latitudes, a excepción de unos que perdieron esa oportunidad y que están aquí enquistados como 4 poderes. Entonces esos son los que tienen montada toda esta estratagema para que el hombre se pierda, y eso lo siento que es lo que verdaderamente nos vienes a compartir, y se extravíe. Por eso vemos las campañas tan fuertes en contra de la misma mujer, en contra de la vida, y ahorita vemos cómo todos estos entes gubernamentales y todas estas instituciones o entidades, lo único que promulgan es todos los atentados en contra de esa misma ley o esa misma vida, que se faculta entre las fuerzas de él y la fuerza de ella. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo podemos empezar a comprender y cómo lo comprenden nuestras semillas? Por ejemplo, como promulgan el aborto. Entonces, aún ese ser, lo que yo entiendo y lo que empiezo a comprender, yo desde allí ya estoy haciendo un trabajo. Y empieza en esa unidad, que pareciera para muchos que ahí en ese momento no hay vida, pero ya hay una dimensión y todos pasamos por esa misma instancia. O sea, ¿qué quiere decir? De que en algún momento yo también fui ese espermatozoide y ese óvulo que se unió. Entonces, ¿quién soy yo para determinar en este momento si esa vida se manifiesta o no se manifiesta? Apenas empiezo a comprender. Entonces vemos ideologías, y si nos vamos a ver una cantidad de cosas, vemos que la ideología viene de logia, ¿no? Y la logia son como ciencias oscuras, o sea que son ideas oscuras que están implantando en la humanidad. Entonces aquí Magnolia nos va a ampliar un poquito más de qué están sintiendo estas semillas, 144,000, cómo se contactan, y ustedes ya saben que tenemos nuestros canales y tenemos una cantidad de redes sociales para que ustedes se sigan interesando en estos temas y nos sigan compartiendo. Aquí tenemos 2 grandes expositores de estos temas que hoy nos abren una dimensión. Bueno, nuestras semillas nos están escribiendo que se sienten muy satisfechos y contentos con nuestros exponentes porque están comprendiendo realmente su esencia, su espíritu, su cuerpo, que es rescatable, digámoslo, a todos sus errores, porque son errores los que día a día hemos cometido. Y ellos nos están preguntando, bueno, entonces mi espíritu, yo puedo rescatar este cuerpo mejorando y conectándome con mi propia naturaleza y con la naturaleza externa. O sea, qué maravilloso, porque muchos dicen que van al río, otros
que les gusta el sonido de los pájaros, que les gusta compartir con sus hijos, y eso hace que quintaesencien, ¿no? Y crezca su espíritu. También otros de nuestros oyentes comparten que les da alegría saber que su espíritu no es afuera, sino que es adentro. Y que, bueno, y ahí uno dice, bueno, entonces hay que cuidar más mi corazón. Bueno, yo quiero como profundizar un poquito en lo que nos están diciendo ustedes dos, porque es muy bueno y eso nos lleva como a ampliar más la información. De pronto, yo toco el Apocalipsis, mi compañero es lo que más hemos enfocado en el Apocalipsis. ¿Por qué nos enfocamos allí? No es como algo religioso. Sencillamente sabemos que todos en la casa tienen una Biblia. Entonces, por eso de pronto nos enfocamos en esa parte. Y a mucha gente le da miedo leer el Apocalipsis. Mucha gente le tiene miedo que porque dice que el fin del mundo, que tiene que, pero realmente tenemos un desconocimiento. Y si Juan nos habla de que debemos tener un conocimiento para poder hacer un trabajo dentro de mí, de mi cuerpo, para poder fortalecer mi espíritu. Entonces hay una cita bíblica donde me dice, el Apocalipsis 12:7, que hubo una gran batalla en el cielo y esa batalla se trasladó aquí en la tierra. ¿Para qué se traslada en la tierra? Porque sencillamente no encontraron espacio ya para ellos allá y nos la arrojan aquí. Al arrojarla aquí, ¿qué hacen ellos? Empiezan a hacernos trampas en la mente para que nosotros empecemos a orar nuestro cuerpo y nos olvidemos de nuestro espíritu. Pero realmente lo que importa en nosotros es el espíritu, porque el cuerpo sencillamente vuelve a la tierra, pero nuestro espíritu sigue. Si yo sé que mi espíritu sigue y que aquí hay unas organizaciones que se empeñaron en que yo piense más en mi cuerpo y que lo llene de tatuajes, de piercing, de ser seguidor de futbolistas, de ser seguidores de artistas, de mujeres y todo eso, entonces ahí están generando una degradación. Pero si yo me doy cuenta que por medio de mi mente, yo empiezo a transformar mi cuerpo y empiezo a conformar mi espíritu, que Él es el que va a dar vida y es la esperanza de la humanidad de este planeta Tierra, entonces yo debo empezar a enfocarme dentro de mí y dejar de buscar lo que es afuera, lo que realmente está por dentro. La grandeza que somos y como hacernos la pregunta, ¿quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy? Entonces nosotros debemos empezar a buscar dentro de nosotros las respuestas que nos van a ayudar. Vamos a seguir compartiendo ya estamos aprendiendo del primer templo o el primer espíritu que conforma mi espíritu. Y que hay una medida que es la medida que nos trajo Jesús el Cristo, el anciano de días. Entonces ya empezamos a comprender nuestro primer templo o vórtice de energía, como lo llamaba Manuel. Ahora vamos a comprender qué nos exhorta a hacer en nuestro segundo templo, porque Manuel también nos decía que donde hay un trabajo arduo, donde ha sido la mayor incidencia de esos pensamientos, esas manipulaciones en nuestra mente, ha sido en esos 3 primeros discos memoria. Entonces, ¿cuál es el segundo que tienes para compartirnos hoy, Sol? Bueno, Alexis, aquí mi compañero Manuel, pues se me adelantó un poquito en algunas cosas, porque el segundo templo de los 3 inferiores, que son los que estamos perdiendo el año, es Esmirna, el logosol de las emociones y los apegos. Hay emociones que son naturales y hay emociones que son artificiales. Ustedes dirán que ¿cómo así que emociones naturales? Las emociones naturales son aquellas como de la madre hacia su hijo, del esposo hacia la esposa, y bueno, y todo su símil. Y las artificiales son aquellas que son programadas como pertenencias, las cuales doblegan las fuerzas del hombre. ¿En qué? En lujos, en vanidades, en apegos que se hacen necesarios. O sea, se vuelven tan importantes que nos olvidamos que debemos de tener nuestro propio equilibrio espiritual. Y entonces allí ya esas emociones hacen que nos identifiquemos, porque este logosol es el espejo o la pobreza del cuerpo y la miseria del espíritu, en nuestras obras.
Entonces, si nosotros no hacemos ese trabajo, tiene una contundencia destructora hacia nosotros porque perdemos nuestra verdadera identidad, perdemos la esperanza de vida, de ascenso espiritual. Recuerden que Semilla 144.000 es una tecnociencia espiritual que conecta la ciencia y el espíritu a través del conocimiento de las leyes universales traídas por los hombres de las estrellas. Se pueden contactar con nosotros a través de WhatsApp en el número 312, esto es para Colombia, 812-8770. Pero las personas que están por fuera de Colombia también se pueden contactar con nosotros a través de Telegram. Semillas 144.000 aparece y también con el número 312-812-8770. En YouTube, Semillas 144.000, ustedes le dan allí y de una vez se empiezan a suscribir y nos les dan un like si les gustan estas transmisiones en todos los primeros 3 capítulos que ya hemos lanzado para ustedes. Y tenemos en Facebook, Semillas 144.000, como lo ven en pantalla, esta es en letras. Entonces ahí hay que tener cuidado porque no aparece por el dominio, no nos deja subirlo en números. Y tenemos un correo electrónico también, allí nos pueden hacer sus aportes o nos pueden contribuir con unos formatos que vamos a estar agregando dentro de nuestra página web para que ustedes nos brinden sus contactos, su información, sus inquietudes y qué tal, qué les ha parecido estas transmisiones. Magnolia, ¿cómo escuchaste a Sol ahorita hablando de este segundo disco memoria o este segundo templo? Bueno, me pareció muy interesante porque ella nos habla de 2 tipos de emociones. Entonces, me parece súper en donde ella dice de que las emociones dañinas son aquellas que son externas, las programadas por el mismo medio, por el entorno en la que estamos, pero la real y la que me ayuda a mi espíritu es aquella que son intrínsecas, digámoslo así, o que son vivenciales en donde me dan más que una emoción, es una alegría a mi corazón y a mi vida. Eso lo entiendo porque yo soy madre y he sentido todo aquello que tú estás diciendo y yo sé que muchos de nuestros oyentes también están escribiéndonos y diciéndolo ellos que es así y que lo han sentido. ¿De qué otras maneras ayudamos a este Logosol a que realmente me ayude a dignificarme como espíritu? Nosotros cuando compartimos con nuestra familia todo lo que hagamos natural, ahí estamos dignificando lo que es la parte emocional, son emociones libertarias y eso nos ayuda a ascender. Eso es lo que realmente nosotros debemos hacer. Sol, ya para terminar, porque pues este tema ha estado tan interesante y ha estado tan ameno para nuestros oyentes que vamos a terminar con este tercer templo y para nuestra próxima entrega pues vamos a tener de pronto una oportunidad donde ustedes nos vuelvan a acompañar y ampliamos de nuevo toda esta dimensión del espíritu que la verdad hoy he aprendido muchísimo y siento que nuestras semillas 144.000 también lo han hecho. Muy interesante lo que acabaste de decir acerca de las emociones. Entiendo que una emoción libertaria podría ser, no sé, ir al mar o por ejemplo compartir con mis hijos o ir al río. Sol ahorita nos va a hablar de de cómo está conformado ese tercer disco o memoria y qué nos exhorta a hacer. Nuestro tercer espíritu de los que veníamos hablando, que pertenece a los 3 inferiores, se llama Pérgamo, que es el tercer candelero o templo o tercer fuerza espiritual de pensamiento, en donde se niega la fuerza interior, donde se le da mayor relevancia a los sentidos mal direccionados y a las acciones del hombre. Entonces, por eso se niega la fuerza interior de nosotros, porque negamos esa fuerza del espíritu, empleando emociones fabricadas o programadas, como decíamos ahorita en el anterior, porque este tercer templo es el resumen de estos 3 los espíritus de Dios o logosoles. Entonces allí, si no sabemos identificar
o si estamos con nuestros 5 sentidos como despiertos, atentos, nos damos cuenta que se nos ha escondido la verdad, una verdad que ha sido preparada para el hombre, para su ascenso. Eso es lo que han hecho hemos vivido durante muchas encarnaciones. Hemos perdido ese derecho a continuar encarnando ya en una forma consciente, actuar de una forma consciente, a llevar a cabo esos cambios o esa mutación o esa resurrección, como se le quiera llamar, de una forma consciente. No por como se dice el mismo emocionalmente, sino ya de una forma muy consciente se hace estos cambios o ese trabajo interior. Bueno, a todos nuestros amables oyentes, muchas gracias por compartir y conectarse en esta transmisión de Semilla 144.000, Los Futuros Soles. También le doy las gracias a mi compañera de conducción, Magnolia Murillo, y quien les habla, Alexis Mesías. Ya para terminar, Manuel y Sol nos van a compartir un mensaje ya para concluir. Y agradecemos por conectarse, por disponer de su tiempo y su corazón. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Fue muy grato haber compartido con todos ustedes y con nuestros 2 exponentes. Bueno, pues yo muy agradecido porque nos permitieron estar aquí, acompañarlos a ustedes y poder entregar lo que de pronto para nosotros ha sido una información valiosa de conocerme a mí mismo, conocer mi ser interior. Y como nos comentaba mi compañera Sol, el trabajo interior que se pierde. Pero realmente nosotros empecemos a mirar si son 7 ángeles de Dios o 7 espíritus de Dios, o realmente lo voy a seguir llamando chakras, iglesias, porque ya sabemos, si es trabajo interior, se van a llamar los 7 espíritus de Dios. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y porque estamos de plácemes, porque le estamos compartiendo todas estas investigaciones que hemos venido elaborando y espero de que haya adquirido alguna herramienta para que transformen su vida. Les estamos entregando estos conocimientos que hemos venido adquiriendo y que se los estamos dando con todo el corazón para que ustedes tengan la certeza de que hay una esperanza de vida, una vida de ascenso espiritual. No es que nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos, no. Recuerden que nuestro espíritu es inmortal, que hay que hacer un trabajo interior, una transformación, una mutación para seguir avantes. Este cuerpo muere porque es una materia orgánica, pero nuestro espíritu sigue avanzando y cada vez que desencarnamos o morimos, nosotros pasamos a adquirir en la nueva vida eso que hemos logrado anteriormente. Todas esas memorias de luz que se han trabajado, que hemos forjado, continúan con nosotros. Le deseamos que se conecten nuevamente en nuestra próxima entrega. Y así que así sea y así va a ser. Vamos a estar compartiendo con ustedes en nuestras próximas transmisiones. Gracias por compartir, a Sol, a Manuel, y gracias por toda esa información y ese conocimiento. A nuestras semillas, recuerden, los invitamos a seguirnos en todas nuestras transmisiones y también a conectarse a través de nuestras redes sociales. Un abrazo, los queremos con todo nuestro corazón y les enviamos la mayor cantidad de fuerza desde nuestro ser. Hasta la próxima transmisión.